Doy gracias a Dios porque puedo grabar este tema. Estamos hablando acerca del don de lenguas y hemos visto que al final del capítulo 12, el apóstol Pablo dice a, a la iglesia: sin embargo, procurad los mejores dones. Aquí hay una palabra que creo que debemos de entender, porque hasta el momento hemos estado viendo, estamos analizando, que es Dios el que da los dones a la iglesia y los da como Él quiere. Ahora, al terminar este capítulo donde el apóstol está hablando de Dios dando los dones a la iglesia, entre los cuales está el don de lengua, que por eso estamos hablando aquí ahora dice al final: sin embargo, o sea, a pesar de que Dios es el que da los dones, sin embargo, procurad los mejores dones. Esto mm, parece una declaración un poco rara, que el apóstol diga que procuremos los mejores dones. Porque si es Dios el que da los dones a la iglesia, y no lo estoy dando como duda, porque la Biblia dice que es Dios el que da los mejores dones. Sin embargo, ahora el apóstol está diciendo a la iglesia, por lo tanto a nosotros, que procuremos los mejores dones. Y dice: ahora les voy a mostrar un camino todavía más excelente. Ese camino todavía más excelente, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, se puede referir a muchas cosas, pero en lo que estoy compartiendo con ustedes está lo siguiente, en lo que he estado recalcando. Los miembros de la iglesia, cuando nos convertimos a Dios, cuando aceptamos a Cristo, nos ponemos en las manos de Dios, no solamente para recibir las bendiciones que trae el aceptar a Dios, todas esas bendiciones que recibimos con el Espíritu Santo y la vida eterna que también recibimos y el perdón de los pecados que también recibimos y todos los dones que también recibimos, sino que cuando uno acepta a Dios, también uno se está poniendo incondicionalmente en las manos de Dios para servir en la iglesia. La iglesia tiene un objetivo, la iglesia tiene un propósito. La iglesia somos nosotros los miembros, pero Dios quiere que nosotros los miembros tengamos claro que venimos a la iglesia para servir a Dios, para predicar el Evangelio, para testificar de Dios. Esto es propósito de Dios. Y los miembros, cuando nos entregamos a Dios y llegamos a ser parte de la iglesia, nos estamos poniendo en las manos de Dios, no solo para recibir, sino también para dar nuestro aporte en la predicación del Evangelio y nuestro aporte en la edificación del reino de Dios. Y en este aspecto hay algo que Dios ha estado señalando en la iglesia y lo dice varias veces.
Yo no lo he mencionado, sí lo he mencionado en algún momento, no como un tema específico, que eso lo haremos en un momento dado, en un tema específico, pero la Biblia lo repite varias veces en distintos lugares. El apóstol Juan los refiere varias veces. Es el amor. Dice la Biblia que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras facultades. Ese es el primer mandamiento. El segundo mandamiento es ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el segundo mandamiento, el amor al prójimo. Pero Dios no obliga a nadie para que amemos a Dios. Dios no obliga a ninguna persona para que amemos a nuestro prójimo. Por eso es que hay tantas personas en el mundo que no aman a Dios, ellos recibirán su paga. Pero aún dentro de las iglesias hay tantos que no aman a su prójimo, que también recibirán su paga. Y creo que la declaración del apóstol es procurar los mejores dones. Tiene que ver porque nosotros sí recibimos los dones que Dios nos da, pero nosotros recibimos los dones cuando amamos a Dios y cuando amamos a nuestro semejante, a nuestro prójimo, y eso es elección nuestra, porque Dios no nos obliga, Dios nos da la libertad de la elección. Por eso, estoy hablando aquí en el inicio de esta nueva fase, es que procuremos que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón y también ponga el amor en nuestro corazón y la voluntad y la facultad de nosotros amar, porque Dios nos da el amor, es la obra del Espíritu Santo en nosotros, pero la obra nuestra, procurar recibir esto, el amor, para servir a Dios y servir a nuestros semejantes. Puede haber otras opiniones buenas, puede haber otros conceptos buenos, pero este que le estoy diciendo también tiene valor. Procurad los mejores o una mejor manera, además de todos los dones, porque no importa qué don uno pueda tener, si no amamos a Dios y amamos a nuestros semejantes, nosotros no vamos a ningún lugar, ni seríamos tampoco verdaderos hijos de Dios. Por eso el apóstol dice, procuremos, porque está en nuestra facultad esto, amar a Dios y a nuestros semejantes por nosotros mismos. Y entonces entramos ya en el capítulo 13 y vamos a escuchar algunas declaraciones aquí muy interesantes. Dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena o como címbalo que retiñe, o sea, llegaremos a ser sin valor. Pero la forma en que el apóstol está hablando aquí no es diciendo que nosotros hablamos lenguas humanas y lenguas angélicas. Hago referencia a esto porque dentro del concepto que tienen algunos de hablar en lenguas, que es decir cosas que no tienen sentido porque no las entiende ni el mismo que les está diciendo,
Entonces dicen que son lenguas angélicas. Ya hablamos de las lenguas angélicas en otro tema y reafirmamos aquí en este tema. Si yo hablara lenguas humanas, todas las lenguas humanas, voy a añadir la palabra todo. Y si yo hablara lenguas angélicas, pero la Biblia aquí no está diciendo, el apóstol Pablo no está diciendo que la iglesia hablaba todas las lenguas humanas y hablaba lenguas angélicas, porque la Biblia no habla nada del lenguaje de los ángeles o del idioma de los ángeles. Eso no está escrito en la Biblia, no está reflejado en la Biblia. Por lo tanto, no es el don de lengua. El que yo esté hablando ahora un lenguaje que nadie entienda, ni yo mismo, y diga que son lenguas angélicas. Y usamos el texto que hablamos lenguas angélicas. Aquí no se está diciendo que lo hacemos, sino que si nosotros pudiéramos hacer esto, una hipérbole es esto, si nosotros pudiéramos hacer esto, de hablar cualquier lengua humana o de hablar lenguas angélicas, si nosotros pudiéramos hacer esto, pero no tenemos amor, de nada nos sirve. Seríamos como metal que resuena, címbalo que retiñe, no tendríamos valor, todo sería un sonido. Si en la iglesia habláramos todos los idiomas y todas las lenguas angélicas, en el supuesto caso que esas lenguas se hablaran, pero no tenemos amor, ¿de qué sirve cualquier cosa que nosotros hagamos sin amor? Mire, si con nuestros labios hablamos palabras de amor, himnos y alabanzas de amor a Dios, pero no amamos a Dios, lo que estaríamos es blasfemando. Si nosotros habláramos las palabras más lindas, más bellas, más hermosas acerca de nuestro semejante y no los amamos, somos hijos del diablo porque nos convertimos en mentirosos, porque el diablo es el padre de mentiras. ¿Han oído ustedes, por casualidad, esto que voy a decir ahora? Que hay hombres y le declaran su amor a las mujeres y les dice todo lo que las ama y todo lo que están dispuestos a hacer por ellas, pero que no las ama de verdad. Que se lo dice a una, se lo dice al otro y se lo dice al otra, y eso es pura mentira. Si la iglesia estuviera llena de personas habladores, tuviéramos la filosofía, los conceptos de toda la oratoria, fuéramos poetas de gran talento y todo nuestro lenguaje fuera florido y halagáramos a todas las mentes que nos escuchan por nuestro vocabulario, por nuestra gran manera de hablar y no amamos, ¿qué estamos haciendo? En el mundo de la política, ¿cuántos hay que son puros demagogos? Prometen esto, prometen lo otro, prometen y después no cumplen nada. ¿Cuántas personas mentirosas hay en el mundo haciendo daño, arrastrando a las personas y a los países a la destrucción? Porque hablan y hablan, pero todo es puro bla bla, porque no hay amor. Si uno habla las palabras más bellas del mundo,
pero falta el sentimiento que nos una con Dios o con nuestros semejantes. ¿De qué nos sirve? Serviríamos nada más que para traer oprobio a Dios y a la iglesia de Dios. Por lo tanto, es indispensable amar antes que hablar, antes de decir en cualquier idioma todo lo que estemos dispuestos a hacer. El amor es lo primero. Para decir palabras que de verdad construyan y edifiquen, tienen que ser las palabras que el Espíritu Santo pone en nosotros y las pone cuando nosotros abrimos el corazón para que el Espíritu Santo entre y ponga en nosotros el amor a Dios sobre todo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si te parece que es de bien que este tema otros lo puedan escuchar, compártelo. Hasta aquí llegamos con este tema. Continuaremos en el próximo.